El catecumenado. Etimológicamente, la palabra catecumenado procede del verbo griego katechein, que significa resonar o hacer resonar en los oídos. Por eso, catequizar significa instruir. Después de la muerte y resurrección de Jesús, el mandato que da a sus apóstoles es ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva a toda la creación. De ahí podemos recordar el momento de Pentecostés, donde los discípulos se reúnen, están juntos, conviven, oran. Nos dice Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente, vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y comenzó a predicarle a las personas. Empezó a anunciar la buena nueva. De ahí en adelante podemos descubrir cómo los discípulos van llevando el anuncio de Cristo a todas las naciones. Claro, esto sucederá gradualmente, puesto que inicia una persecución contra la iglesia naciente. En los primeros tiempos, el proceso de evangelización se abre paso en medio de circunstancias difíciles. Los cristianos se encuentran en una situación política y religiosa adversa, frecuentemente perseguidos y por lo tanto en permanente estado de riesgo. Los cristianos son minoría dentro de la sociedad, pero son como una ciudad levantada en lo alto del monte. Son numéricamente pocos, pero actúan como levadura en medio de la masa. Inicialmente se bautiza precozmente. La experiencia de fe es rica y abundante. Los Hechos de los Apóstoles nos hablan de la celebración del bautismo, tras la primera experiencia del Espíritu. ¿Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo? Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 10, del 44 al 48. Poco a poco, las situaciones políticas y religiosas adversas mostrarán que en algunos momentos se caía en la apostasía y la deserción. De ahí, el darnos cuenta y aconsejar que es mejor no bautizar a nadie hasta que no haya dado señales suficientes de que ha madurado en el proceso de conversión. Es así como hacia el año 190 ya podemos tener indicios de las escuelas de catequesis, que poco a poco irán tomando forma y se irá configurando lo que es el catecumenado. Recordando que la formación de los catecúmenos en esta época de persecución era algo muy peligroso. Así, desde comienzos del siglo III, podemos ya hablar de la estructura de preparación al bautismo, donde están determinadas ya sus líneas esenciales. Las etapas del catecumenado. Cuando una persona, después de escuchar sobre Cristo, llegaba a la conversión inicial, es decir, quería ser cristiano, este era recibido por la Iglesia como catecúmeno. Claro, primero era un momento de conocer más la fe, de ayudarlo a madurar, donde después de adentrarse un poco,
era admitido como candidato a una preparación más intensa para el sacramento. Terminando esa preparación, el candidato recibía el sacramento y comenzaba a ser cristiano. El catecumenado se daba a través de 4 tiempos. El primer tiempo exigía al candidato que se dedicara al estudio y a la reflexión. Era el tiempo dedicado a la evangelización y precatecumenado, que terminaba con el ingreso en el grado de los catecúmenos. El segundo tiempo comenzaba con el rito de entrada en el grado de los catecúmenos y podía durar varios años. Se empleaba la catequesis y algunos ritos anexos y acababa el día de la elección. El tercer tiempo, por lo general, era muy breve y coincidía con el ordinario de la preparación cuaresmal, de las solemnidades pascuales y en los sacramentos, y se destinaba a la purificación e iluminación. Este tiempo concluía con la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El último tiempo, que duraba todo el tiempo pascual, se dedicaba a la mistagogía, es decir, a gustar la nueva experiencia y a recoger los frutos. Era un tiempo para estrechar más profundamente el trato y los lazos con la comunidad de los fieles. Así, 4 son los tiempos que suceden: el precatecumenado, caracterizado por la primera evangelización; el catecumenado, destinado a la catequesis completa; el de purificación e iluminación, para proporcionar una preparación espiritual más intensa; y el de la mistagogia, marcado por la nueva experiencia de los sacramentos y de la comunidad.